Get your fucking hands up. Video de saludo a cargo de la docente Angie Gómez. Muy buenos días a toda la comunidad isabelina. Grado décimo les da la bienvenida a esta celebración de los 482 años de la Fundación de Bogotá. Hoy queremos celebrar a Bogotá desde esa parte histórica, un contexto histórico donde hablamos que el 6 de agosto de 1538 se fundaría Bogotá, hablando de una fecha oficial y una fecha jurídica. Posterior a esto, encontraremos un video de un contexto histórico donde nos hablan 3 fechas de la fundación de Bogotá y vamos a ver cuál es la fecha oficial y la fecha verdadera de esta fundación. Los chicos de grado décimo tienen preparada una serie de videos donde veremos la parte histórica, donde veremos lugares por conocer, no solamente de esa Bogotá de sitios, sino esa Bogotá de sabores, ¿no? De la gastronomía que tiene Bogotá, hablando desde un chocolate santafereño o la típica changua santafereña. También podremos observar una entrevista que hace el diario Espectador a 5 miembros de la Sociedad de Mejoras y el Ornato de Bogotá, quienes nos narran diferentes anécdotas de su niñez en esa Bogotá de los años 50, ¿no? Estamos hablando cómo era Bogotá en los años 50, cómo es Bogotá hoy día, ¿no? Cómo ha cambiado. Entonces es entender un poco eso, celebrar a Bogotá de diferentes maneras, no solo quedándonos con esa fecha de ese 6 de agosto de 1538, sino entender que Bogotá ha cambiado, que Bogotá es una ciudad de matices, una ciudad cultural, una ciudad para entender y conocer. También nos va a acompañar un docente de cultura afrocolombiana donde nos va a narrar lo que ha sido o cómo fue la participación de las culturas afro en esta fundación de Bogotá. Así que les doy la bienvenida a esta izada de bandera. Espero que sea de su agrado, que se diviertan y que conozcan un poco de pronto aquello que para nosotros era desconocido de Bogotá. Bienvenidos. Alumnos que merecen izar el pabellón nacional por el sentido de pertenencia. Sexto A, Sara Fetecua. Sexto B, María Camila Ariza. Sexto C, Daniel Santiago Cordero. Séptimo A, Manuel Felipe Vargas. Séptimo B, Samuel Boada. Séptimo D, Javier Alejandro Vergara. Séptimo C, Mariana Barón. Octavo A, María Valentina Suárez. Octavo E, Julián Andramunio. Octavo C, Juan Felipe Victoria. Octavo D, Isabela Rincón. Noveno A, Juan Sebastián Bernal. Noveno E, Sara Murillo. Noveno C, Juan Pablo Ariza. Décimo A, María Fernanda Rodríguez. Décimo B, María Sofía Sánchez. 11A, Eric Barreto. 11B, Gabriela Rodríguez. Himno de Colombia.
Himno de Bogotá. Himno del colegio. Donde recibe
Juramento a la bandera a cargo de la estudiante María Sofía Sánchez del grado 10B. Juramento a la bandera. 1, 2. Juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia, de la cual es símbolo de una nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Sí, juramos. Así lo hiciéramos, que Dios y la patria nos premien, y si no, el día ella nos demande. 3, 4. Contexto histórico, Fundación de Bogotá. Bogotá, contexto histórico de su fundación. Primero, ¿cuándo se fundó Bogotá? La fundación de Bogotá tiene una historia muy interesante porque en 1538, exactamente el 6 de agosto, Gonzalo Jiménez de Quesada se trasladó a un sitio para instalar una base militar con el fin de tener estrategia. Ese sitio se llama Nuestra Señora de la Esperanza, actualmente el Chorro de Quevedo, donde empezó a fundarse Santa Fe de Bogotá. Pero aparte, en 1569, exactamente el 12 de abril, se pasaron papeles oficiales a la corona española para poder oficializar una ciudad nueva, llamada Santa Fe. Ahora te contaremos un poco de la historia sobre la fundación. Después de someter a los nativos y tomar los tesoros, Gonzalo Jiménez de Quesada decidió fundar la villa de Santa Fe de Bogotá. Para ello, 2 de sus hombres escogieron Tipsaquillo y Tiupsaquillo, sitios donde se retiraba el Zipa cuando arreciaban las lluvias y el agua ocupaba parte de la sabana. El lugar tenía abundante agua de los riachuelos Bichaca, Santander y San Francisco y San Agustín, conocida también como Manzanares, y además existía piedra, arena, leña y un clima sano. La ceremonia fue relatada por el historiador colombiano Pedro Ibáñez, que nació en 1854 y falleció en 1919. Quesada se apeó del caballo, arrancó algunas hierbas y dijo en voz alta que tomaba posesión formal de las tierras que fueron dominadas por el emperador Carlos I, en cuyo nombre la villa la llamó Santa Fe de Bogotá. Luego desenvainó la espada, dio 3 cuchillazos hacia el piso y montó a su caballo. Retó a singular combate a cualquiera que contradijera la fundación de aquel villa, que protegería con su vida, dijo él, y ordenó que extendiese instrumento público ante el escribano del ejército. Se dice que la fundación legal, la cual es el acto jurídico que le da vida a la fundación de lo que hoy conocemos como Bogotá, fue el 27 de abril de 1539, que es cuando se crea el Cabildo, firma que se realizó en un sitio desconocido. Además que, para agregarle un poco más de historia al asunto, la ratificación de la fundación fue en 1541, pero se supone que lo más importante, o se sostiene que lo más importante no es fundar, sino el acto de poblar un territorio, es decir, de construir. Hace 482 años, fue fundada la ciudad de Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada. O al menos, eso es lo que nos enseñaron en el colegio a muchos de los que crecimos en esta ciudad. Nada más de uno le habrán puesto de tarea hacer la maquetica de las 12 chozas de Quesada. Pero como casi siempre suele suceder, la realidad detrás de la historia es mucho más complicada. La fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá se dio en el marco de la conquista española del territorio muisca. Un proceso que duró un largo tiempo, tanto antes como después del 6 de agosto de 1538. Así que el día de hoy, Hechos Fácticos les trae 3 fechas que marcaron el proceso de conquista de la sabana de Bogotá y los sucesos que ocurrieron en ellas. ¿Cuál de todas ellas es la verdadera fecha de fundación? Bueno, ya lo veremos. La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada partió de Santa Marta en 1536, en busca del nacimiento del río Magdalena y una posible ruta hacia el Perú. Al no poder avanzar por este río más allá del poblado Yariguí de la Tora, Quesada decidió ascender la cordillera oriental de los Andes siguiendo una ruta comercial de sal indígena. Es así como la expedición arribó al altiplano cundiboyacense a comienzos de marzo de 1537. Allí encontrarían la civilización muisca, atractiva tanto por su numerosa población como por sus cantidades importantes de oro y esmeraldas.
Quesada se dispuso a conquistarla, comenzando por las tierras del que parecía ser el cacique muisca más poderoso, el Zipa. Así que la expedición tomó rumbo al sur para dirigirse hacia la residencia del Zipa, el cercado de Bacatá. Ok, antes de seguir debemos dar respuesta a lo siguiente. ¿Qué era un cercado muisca? ¿Y qué, o quién, era Bacatá? Comencemos por lo primero. Los cercados eran el centro de la vida cultural de los muiscas, y por esa misma razón también eran la sede del poder de sus líderes. Estaban compuestas por una serie de empalizadas rectangulares dentro de las cuales se ubicaban la vivienda del gobernante, los santuarios de diversas deidades y los depósitos de tributos. Pero también eran un punto de encuentro para las distintas clases sociales. Servían como sitio de mercado y dentro de ellos se celebraban enormes fiestas. Se cree incluso que los cercados servían como medidores de tiempo con carácter cosmológico. Los muiscas emplearían su característica forma rectangular y una serie de postes para enmarcar el movimiento y la posición del sol. Recuerden esto porque es importante. Dicho esto, Bacatá, adaptado por los castellanos como Bogotá, era el nombre del cercado principal del Zipa, que era el gobernante de gran parte de la sabana de Bogotá. Lo confuso es que los conquistadores también usaron ese nombre como el del mismo Zipa, y como el de la región bajo su dominio, y no estamos seguros si los muiscas también lo empleaban para los tres. Después de todo, había un pequeño problema, y es que no hablaban el mismo idioma. De cualquier forma, fue a este cercado donde llegaron Quesada y sus hombres el 20 de abril de 1537, y en él asentaron su real, expresión españoleta para decir que montaron un campamento de forma oficial. Como el Zipa había huido junto a su séquito y sus tesoros con antelación, Quesada empleó el cercado como base de operaciones para buscarlo y para explorar el territorio en general. Y si bien la expedición abandonó Bacatá por un buen rato para saquear las tierras muiscas del norte, una vez cumplido ese objetivo decidieron retornar. Sería en este cercado donde la campaña conquistadora concluiría oficialmente el 15 de junio de 1538, con la repartición del botín de oro y esmeraldas que se había acumulado hasta el momento. Entonces, ¿podríamos considerar ese 20 de abril como una fecha de fundación de Bogotá? Bueno, hay un pequeño problema. El cercado de Bacatá no quedaba en la actual ciudad de Bogotá. En realidad, quedaba en el municipio de Funza. Claro que al paso que crece esta ciudad, es posible que en 50 años Funza haga parte de Bogotá. Pero bueno, el caso es que si bien el cercado de Bacatá no quedaba en Bogotá, lo cierto es que el nombre actual de la ciudad proviene del de este poblado muisca. Y aunque montar un campamento no es lo mismo que fundar una ciudad, lo cierto es que lo ocurrido el 6 de agosto de 1538 se parece más a lo primero que a lo segundo. Hablemos ahora sí de ese evento, que sucedió en otro cercado muisca llamado Teusacá, también conocido como Teusaquillo. Entonces, como mencioné anteriormente, para junio de 1538 la campaña de conquista había concluido. A los ojos de Quesada, solo quedaba un pequeño problema. Toda esta conquista la había realizado en calidad de lugarteniente del gobernador de Santa Marta, por lo que en teoría los territorios subyugados pasarían a ser parte de su gobernación. Por ello, Quesada determinó que debía partir hacia España para solicitarle al rey Carlos I que lo nombrara gobernador del territorio conquistado a nombre propio. Y como ir y volver de España era algo que tomaría años, Quesada necesitaba dejar su ejército en un asentamiento permanente mejor posicionado que el cercado de Bacatá. Es por esa razón que decidió trasladar el campamento a las inmediaciones del pequeño cercado de Teusacá, apodado por los españoles como Teusaquillo, que era uno de los varios cercados menores del Zipa. Este quedaba en la falda de los cerros orientales, y estaba rodeado por los ríos San Agustín y San Francisco, por lo que su posición era militarmente ventajosa. Una vez la expedición fue trasladada allí, el 6 de agosto de 1538 ocurrieron los hechos que recordamos hoy como la fundación de Bogotá. Quesada arrancó algunas hierbas del suelo, y se paseó entre sus hombres proclamando que tomaba posesión de aquel sitio y aquellas tierras en nombre del rey Carlos I. Acto seguido, se montó a su caballo y desenvainó su espada, y retó a cualquiera que se opusiera a ello a un duelo a muerte. Un asunto muy dramático. Como obviamente nadie se opuso, mandó al escribano del ejército a dejar constancia de todo lo ocurrido, y ordenó la construcción de bohíos para cuartelar a sus tropas, pues al parecer dentro del cercado no había espacio para los más de 100 españoles que debían permanecer en el área. Entonces,
¿Por qué lo ocurrido aquella fecha no es realmente una fundación? Bueno, desde un punto de vista de formalismos, el acto fundacional de una ciudad hispana consistía en erigir un rollo, una columna que simbolizaba la jurisdicción de la corona y que podía emplearse como patíbulo. Esta debía colocarse en el lugar que pasaría a ser la plaza mayor de la ciudad. Aquel acto era acompañado por el nombramiento de regidores y alcaldes, que serían las autoridades ejecutivas y judiciales de la ciudad. Nada de eso ocurrió ese 6 de agosto. Pero más allá de ello, y desde una perspectiva más histórica, lo cierto es que la fundación de una ciudad hispana en América implicaba la intención de colonizar, y de crear un centro de poder para instituciones civiles que gobernaran la vida política, social y económica del territorio conquistado. Pero la intención de Quesada con su acto del 6 de agosto parecía ser solo de reclamar la posesión del territorio muisca para la corona y dejar en Teusaquillo una guarnición que lo ocupara militarmente. Los españoles que allí quedaron guarnecidos no abandonaron su calidad de soldados por la de colonos ese 6 de agosto, sino que continuaron formando un ejército y seguían sometidos al régimen militar. Así que Bogotá, en ese momento, tendría más de parecido con un fuerte que con una ciudad. Pero bueno, dicho esto, otro debate histórico que vale la pena mencionar es el de la ubicación precisa de Teusaquillo. Por cierto, no, este no quedaba en el barrio del mismo nombre, sino que dicho sector fue llamado así en honor al Teusaquillo fundacional. Como tal vez habrán inferido de la descripción que ya hice, el cercado muisca y los bohíos españoles se ubicaban en lo que hoy es el centro histórico de Bogotá, específicamente entre los ríos San Francisco y San Agustín. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado alguna vez que la fundación del 6 de agosto ocurrió en el actual Chorro de Quevedo, ubicada en la calle 13 con carrera segunda, o en el Parque Santander sobre la carrera séptima con calle 16. Sin embargo, estas son leyendas urbanas que surgieron mucho después, ya en el siglo XX. Lo cierto es que ni los relatos de la época, ni los cronistas del siglo XVI y XVII mencionan que Teusaquillo haya quedado en un lugar distinto a aquel en el cual la ciudad fue formalmente fundada el 27 de abril de 1539, por lo que se puede intuir que este asentamiento quedaba en las inmediaciones de la plaza fundacional, es decir, la actual Plaza de Bolívar. Pero antes de profundizar más sobre esta ubicación, hablemos ahora sí de la fundación formal de la ciudad de Santa Fe, ocurrida en esta última fecha. Una vez Quesada dejó al grueso de sus tropas establecidas en Teusaquillo, se dispuso a volver al Caribe por el río Magdalena, para partir de allí a España. Pero cuando ya estaba por Tinjacá, Boyacá, se arrepintió y decidió retornar a la sabana de Bogotá. Al parecer, le ganó la avaricia. En el camino, muchos muiscas le contaron historias de otras tierras cercanas ricas en oro, así que se devolvió a Teusaquillo para gestionar su exploración y conquista. Pero los exploradores que mandó trajeron noticias inesperadas. Otros grupos de europeos estaban avanzando hacia las tierras muiscas. Por el sur llegó la expedición de Sebastián de Belalcázar, que había partido desde Quito y luego había seguido el cauce del río Magdalena. Por el oriente llegó la expedición de Nicolás Federman, que había salido de Venezuela para explorar los llanos orientales, y luego había cruzado el páramo de Sumapaz. Esto fue buena y mala noticia para Quesada. Por un lado, entre las tres expediciones tenían hombres suficientes para comenzar a colonizar la región muisca, pero por el otro, ahora tenía otros dos rivales que reclamaban para sí el derecho a gobernar la región. Así que para resolver la disputa, los tres capitanes acordaron partir juntos hacia España para que el rey decidiera. Pero antes de partir, Quesada decidió dejar organizada la colonización del territorio, comenzando por la fundación de una ciudad, Santa Fe. Para ello, contaría con la experimentada ayuda de Sebastián de Belalcázar, quien ya había fundado las ciudades de Popayán y Cali en el sur del país. Es así como el 27 de abril de 1539 se erige el rollo en lo que pasaría a ser la Plaza de Bolívar, y se nombran regidores y alcaldes para la ciudad. Poco después, tomando esta plaza como centro, se realizó el trazado de las futuras calles y manzanas de la ciudad. Hecho esto, se determinó la distribución de solares para construcción de viviendas a los soldados que poblarían la ciudad, así como encomiendas de indígenas que les garantizaran su subsistencia. Quedaba así fundada la ciudad de Santa Fe, en la región de Bogotá. Ahora sí retomemos el tema de la ubicación de la ciudad. Sabemos que la actual Plaza de Bolívar, tanto en tamaño como en ubicación,
es la misma plaza fundacional donde se habría colocado el rollo el 27 de abril de 1539. También se intuye, como ya mencioné, que la plaza fue ubicada en las inmediaciones del asentamiento de Teusaquillo. ¿Pero qué tan cerca este? La historia no nos ofrece una respuesta definitiva, pero puede que otra área del conocimiento sí, la astronomía. En años recientes, varios estudios han corroborado la existencia de un impresionante fenómeno de alineamiento solar en la Plaza de Bolívar. Visto desde la esquina nororiental de esta plaza, el Sol emerge tras el Cerro de Monserrate cada solsticio de verano y tras el Cerro de Guadalupe cada solsticio de invierno. Y en ambos equinoccios del año, el Sol emerge en el punto medio exacto entre las dos montañas. ¿Recuerdan que les dije que los cercados muiscas eran medidores de tiempo? Pues bueno, el hecho de que este fenómeno pueda presenciarse desde la Plaza de Bolívar parece indicarnos una cosa. Esta habría sido ubicada donde antes quedaba el cercado de Teusacá, el cual habría sido empleado por los muiscas para enmarcar este fenómeno. Y bueno, la verdad esto tiene más sentido de lo que parece. Si yo fuera Quesada y tuviera que escoger entre A. Trazar un cuadrado perfecto de la nada en un campo abierto para establecer la Plaza Mayor, o B. Reutilizar uno que ya estaba hecho para guiarme, pues lo segundo tiene mucho menores costos, mucho menor riesgo de sobrecostos y que se hace mucho más rápido. Gracias. Como pudieron ver, el 27 de abril de 1539 es la fecha de la fundación oficial de la ciudad. Pero lo cierto es que la formación de un poblado es un proceso a través del tiempo. Así que la verdad, una fecha oficial de fundación no dice mucho. ¿O sí? Escuchemos qué opina Bogoteamos. Si la formación de un poblado es un proceso, entonces seleccionar una fecha de fundación es escoger desde qué momento empieza ese proceso. El 6 de agosto fue seleccionado por el Consejo de la Ciudad como fecha oficial de la fundación en 1920, pero lo cierto es que ese día del año 1538, lo que es hoy Bogotá era lo que había sido por cientos de años y lo que seguirá siendo por muchos años después, una red de poblados y cercados muiscas. Teusacá se transformaría en Santa Fe a lo largo del siglo, siguiendo los planos trazados por Quesada, después del 27 de abril de 1539, y los demás poblados indígenas adoptarían el urbanismo español con el paso del tiempo. Santa Fe cambió su nombre durante la independencia por el de la región en la que quedaba, Bogotá. Y a partir del siglo XX el crecimiento de Bogotá terminaría por fusionarla con esos otros pueblos de antaño, que al igual que Teusacá existían mucho antes del 6 de agosto de 1538. La ciudad no cumple 482 años de existencia al día de hoy. Su edad depende de los criterios que escojamos para medirla. Y hasta ahora hemos escogido contar los años solo después de la conquista de Quesada. Así que tal vez vale la pena descartar de todo la idea de una fecha fundacional y escoger contar la historia de Bogotá desde mucho tiempo antes. Muchas gracias, Bogoteamos. Si les gustó este video... Bogotá, lugares y comidas para conocer y disfrutar. Este es el barrio Ciudad Montes, ubicado en la calle Octava Sur con 38 en Bogotá, donde encontrarán diferentes restaurantes, ya sea con temáticas bien curiosas o simplemente con comida muy deliciosa. Son un excelente plan para hacer en familia o con amigos los sábados y domingos si no tienen nada que hacer. Muchos de estos restaurantes cuentan con temáticas divertidas, curiosas o terroríficas que sin duda son un plan muy divertido para hacer en familia, sábados o domingos o entre semana, como se prefiera.
¿Se atreven a descubrir cuáles son los restaurantes más curiosos, divertidos y con las temáticas más chéveres que se pueden encontrar en este barrio? Síganme y les daré un breve recorrido por algunos de los restaurantes más atractivos y que definitivamente necesitan visitar y sé que muchos de ustedes no conocen. Más preámbulos, empecemos con este recorrido. Y empezamos con Mi Dulce Luce, una pastelería y café, donde si te gustan la temática de muñecas o lo que tenga que ver con este estilo, este lugar de seguro es para ti. Como pueden observar, se ve colores pasteles muy sutiles con un piso de acuerdo a la decoración, una decoración muy bonita, muy estética. Sus postres son muy deliciosos. El servicio es todavía mejor, ya que todo el mundo aquí es muy amable y atento con los clientes. Vemos con El Busitero, numeral siga que sí puestos. En este restaurante podrán encontrar desde perros calientes hasta hamburguesas muy ricos, pero lo que más llama la atención es su temática y su decoración, ya que este está decorado como si fuera un bus por dentro. Seguimos con Bucatarife, un restaurante estilo de terror donde los amantes de las películas y cosas de zombies, etcétera, seguro lo van a amar. Este restaurante cuenta con 2 pisos y es muy espacioso. Además, su decoración no se queda atrás, ya que aquí no dejan ningún detalle a la ligera. Como pueden observar, es oscuro por dentro, pero definitivamente vale la pena, más que todo su comida. Continuamos con La Cajita, un restaurante bastante peculiar debido a que en el primer piso sus mesas algunas están elevadas encima de otras. Lo que llama la atención es por dentro las botellas, ya que cuentan con paredes repletas de ellas. En este restaurante cuenta también con ponen rock o géneros parecidos y es muy linda. Una de sus especialidades es la pizza hamburguesa, que es una hamburguesa pero en vez de pan lleva pizza arriba, es muy rico. Continuamos con el barril. Aquí lo que llama la atención son algunas mesas que son en lugar de sillas contienen columpios. Y finalizamos con La Mesa de Papel. Sé que muchos van a amar este restaurante, ya que como yo también son fan de la serie, donde se pueden encontrar mazorcadas mexicanas o hamburguesas de Tokio. Hola a todos los estudiantes del GMI. Hoy vamos a hablar sobre los lugares más reconocidos y lindos de Bogotá. Además, vamos a hablar sobre su comida tan rica y tan emblemática. Espero les guste mucho esta información y sin más preámbulos, comencemos. Vale, muchachos. Para empezar, yo pienso que una de las zonas más importantes que tiene Bogotá es la zona T. ¿Por qué? Porque además es muy bonita y además es muy transcurrida. Por supuesto que sí. Y además la decoración de los restaurantes es demasiado linda y es muy diferente a lo normal. Además, en este lugar se hace un ambiente demasiado increíble como para hacer un plan así de amigos, salir, es muy genial. Sí, y esta zona es muy buena para hacer planes con tus amigos, para tomarse unos tragos o comer rico. Pero si lo que tú quieres es un lugar más verde, debes ir al Jardín Botánico. Estoy totalmente de acuerdo. El Jardín Botánico es uno de los lugares más hermosos que nos ofrece Colombia y más que todo aquí en Bogotá. Es un lugar demasiado increíble. Aparte que cuando vas aprecias realmente la belleza natural. Sí, y además, no sé si ustedes hayan ido, pero digamos, hay como unas casas, unas chocitas, donde las etnias se juntan, como a hablar de sus religiones, de sus culturas, es muy divertido. Y es muy increíble porque aparte de que estás en un lugar muy hermoso, adquieres conocimiento. Y hablando un poquito de creencias y religiones, otro lugar que si eres creyente, que me parece muy bonito que puedes ir a visitar, sería el Santuario de Guadalupe de Santa Fe, donde se puede apreciar una escultura de la Virgen María muy hermosa. Sí, y además de ser tan tranquilo, es un lugar donde podemos reflexionar y relajarnos en sí. Y además tiene una iglesia demasiado bonita para ir a misa. Además cuenta con un mirador increíble que nos permite apreciar una vista espectacular gracias a que está ubicado en un cerro de la ciudad. Vale, y hablando ya de Bogotá y de sus lectores, un lugar muy importante es el Centro Cultural Gabriel García Márquez. En este centro hay eventos mensuales donde presentan libros y debe ser
algo muy, muy, muy bonito para esos amantes de la lectura. Además cuenta con una infraestructura muy increíble, muy bonita y a la vez muy grande. Además, una de las cosas más emblemáticas de este centro cultural es que tiene un espejo de agua que gira alrededor de una biblioteca. Otra cosa muy importante es que cuenta con una hermosa galería de arte y fotografía. Otra cosa muy importante en la que quiero hablar es como de las comidas típicas y ricas que hay en Colombia. Sabemos que Colombia tiene una gastronomía maravillosa y uno de esos que me parece un desayuno muy, no sé, como emblemático, muy característico, es la changua. Vale, pues yo te soy sincero, yo la verdad es que con la changua no puedo, o sea, en la imagen se ve muy deliciosa, pero es que la verdad la changua siento que tiene un exceso de cebolla que no me da. No estoy de acuerdo. Hoy en lo personal a mí me encanta y es un desayuno con el que vas a iniciar tu día increíble, con mucha energía. Yo sí, la verdad, estoy muy de acuerdo con Oscar, porque yo no soy buena para la cebolla, pero si hablamos del desayuno, ¿qué energía? El chocolate santafereño. Y sí, en lo personal me encanta el chocolate santafereño. Aparte que es algo también muy típico en los desayunos de Colombia. Vale, pues yo pienso que este chocolate, además de ser la excusa perfecta para una conversación casual con amigos, amigas, ¿sí? También tiene como ese recuerdo histórico del restaurante más viejo que tiene Bogotá, que es Puertas Falsas, ¿sí? Es un restaurante que queda en el centro de Bogotá, que muchos lo catalogan como el restaurante donde está el mejor chocolate santafereño. Es un lugar con un ambiente muy increíble para ir a tomarse un café, un chocolate, un tinto con tus amigos o con tu familia y hablar un rato. Me parece genial ese plan. Sí, es verdad, pero otra de las comidas también muy importantes que tiene Colombia, este es el restaurante, es la fritanga, una comida perfecta para compartir con amigos. Sí, es verdad, la fritanga es deliciosa. Yo creo que es algo muy característico de aquí. Y también esta comida es muy interesante porque es el resultado de la mezcla de culturas. ¿Saben algo? Lo que a mí más me sorprende es la cantidad de ingredientes que tiene la fritanga. Son demasiados. Así pues viene grande y puedes compartir con tus amigos o con tu familia. Pues nada, estos son algunos lugares turísticos. Esperamos que les haya gustado, que puedan ir a visitarlos, que coman algunos de estos platos que mencionamos y muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias a todos. Anécdotas de miembros de la Sociedad de Mejoras y el Ornato de Bogotá. Bogotá no tiene memoria. No tenemos nosotros, los de mitad del siglo pasado, años 50 y 60 y 70, pues es muy poquito lo que tenemos de verdad para mostrarles a nuestra familia. Se fueron borrando cosas en aras del progreso y nos quitaron una parte importantísima de nosotros mismos, que es la memoria, que es lo que nosotros somos, porque nosotros también somos pasado. A mí me tocó ver muchachas de Alpargates, hombres de Ruana. Era muy frío, Bogotá era mucho más frío que ahora. Uno, cuando chiquito le ponían sobre todo, porque era fríísimo. Y las muchachas usaban pañolón también. Las muchachas del servicio usaban pañolón. Los hombres de Ruana, los señores usaban sombrero, chaleco. A los 15 años, más bien las reuniones eran en las casas de las niñas, digamos. Las fiestas y eso eran en casas. Ya más tarde, cuando yo tenía como 16, 17 años, era el Grill Europa.
¿no es cierto, Lucy? Era el Grill Europa. Buenísimo. Ahí hacíamos unas fiestas muy buenas. Pero las fiestas de amigos se hacían en las casas. Tranvía bus, claro, también aquí había buses, pero para uno, como había la tranvía que pasaba por la séptima, el tranvía venía desde la calle, de la Plaza de Bolívar y iba hasta la Avenida de Chile. Era donde uno se movía, entonces uno andaba en tranvía. En Nemesia, cuando la llamaban Nemesias, porque don Nemesio Camacho, que regaló la tierra del Campín, me imagino que en honor de él lo pusieron Nemesias a esos tranvías, eran rojos. Después llegaron unos, les pusieron techo blanco, entonces lo llamaban Lorencitas, porque Lorencita Villegas, la esposa de Eduardo Santos, que fue presidente, tenía el pelo rubio, entonces las pusieron Lorencitas. Pero eran tranvías, en eso se movía uno dentro de la ciudad. No, el transporte a mí sí me tocó más que todo carro. Cuando yo ya vivía aquí en Chapinero, yo tomaba el tranvía en la calle 72 y llegaba a la casa de mi abuela Urdaneta, que quedaba en la carrera séptima con la calle 24. Para eso sí me montaba en el tranvía. De resto todo era a pie o era en carro. Primero que todo, Bogotá tenía como unos 500.000 habitantes, tal vez hasta menos. Y esto se convirtió en una urbe enorme. Mirar hoy día desde los cerros a Bogotá es un mar que no alcanzas a ver al otro lado. Entonces Bogotá hoy día es una gran metrópoli y además muy bonita. Bogotá es demasiado bonita. Tal vez lo que no me gusta mucho de Bogotá es que lo volvieron el norte y el sur. Los del sur son bonitos y los del sur son feos. Está mal. Mira, no es que sea tan diferente. Yo pienso que cuando yo era niño ya había pobreza en el sur y había riqueza en el norte. Y eso estaba aumentando. Todavía había familias que eran relativamente ricas y que seguían viviendo en el centro. Esas familias tenían más contacto con la gente pobre realmente que lo que tienen hoy las familias ricas con la gente pobre. Pues imagínese usted que una ciudad únicamente con 350.000 habitantes, con muy pocos automóviles, con solamente 2 o 3 líneas de buses, ¿no? La contaminación era completamente diferente y era una ciudad completamente diferente. Solamente a partir de la violencia que empezó en 1947, empezó a llegar multitudes de personas de otras partes del país a refugiarse en la ciudad. Yo nací en Estocolmo, en Suecia, y llegué a Bogotá más o menos en el año 1957. Mi primer impacto fue ver una ciudad que era llena de hollín. Todavía las casas tenían sus estufas de carbón y el hollín viajaba con el viento por toda la ciudad y los deshollinadores, como en la película de Mary Poppins, los deshollinadores andaban permanentemente por las calles quitando las huellas del hollín, que todo lo tenían lógicamente de negro. Que Bogotá tiene una infraestructura, digamos, central ya que es inamovible. Hay el centro de la ciudad, la parte histórica, es muy bien conservada. Ha sido una ciudad que ha sido muy cuidada y que se ha desarrollado con orden, más bien con orden. Que Bogotá no es caótica. Caótica tiene sus barrios, sus organizaciones sociales que funcionan, las juntas de acción comunal funcionan. Entonces yo creo que es una ciudad que se va a mantener y que va a progresar. Espero que no sea mucho para lo alto,
que no nos tapen los montes, ni nos invadan el río Bogotá. En realidad, a pesar de todos los problemas que tiene Bogotá, Bogotá es un ejemplo de cómo, a pesar de todas las gravedades de los asuntos que nos han pasado en todos estos 70 y más años, Bogotá es una muestra de que sí podemos vivir un poco mejor. En unos 10, 20 años o 50 años, yo estoy segura de que Bogotá será el doble, porque la gente sigue viniendo, el país sigue teniendo más habitantes de otras partes, de otros continentes, se vienen para Colombia porque Colombia se puede vivir sabroso, el clima es ideal, entonces ¿qué más queremos? Está perfecto. Una cosa es que esperamos que conforme se vaya pacificando el país, la población de Bogotá vaya creciendo menos rápidamente. O sea, que haya alternativas de vida parecida a la vida de Bogotá en otros sitios del país. Que Bogotá no sea la única alternativa de vivir en paz y de tener empleo, y de tener poder y educación. El papel de las culturas afro en la fundación de Bogotá. Saludos niños, niñas, jóvenes del Colegio Gimnasio Psicopedagógico María Isabel. Hoy quiero compartir con ustedes un escrito que hice sobre el cumpleaños de Bogotá. Quiero contarles que antes del 6 de agosto de 1538, Bacatá fue un territorio poblado por muiscas y chichas. Cuenta la historia oficial que Gonzalo Jiménez de Quesada instauró un campamento militar al que llamaron Nuestra Señora de la Esperanza en dicho territorio. Lo que quiero decir es que mediante la conquista se construyó Bogotá. En otras palabras, la aniquilación de muchas personas que poblaban Bacatá. Si vemos imágenes en los libros de historia, no podrán ver personas africanas y sus descendientes en los momentos cumbres de los relatos históricos de Colombia y por ende de las ciudades de Colombia. Pues sistemáticamente siempre se ha hablado de los españoles como fundadores y como constructores. Es de subrayar que algunos africanos estuvieron y participaron de la construcción de la ciudad de Bogotá por dos razones claves. Una, las y los españoles hicieron parte del negocio de la esclavización de personas africanas. Dos, los esclavizados siempre fueron traídos para hacer el trabajo de sus secuestradores. Y si pensamos en lo que se convirtió Santa Fe de Bacatá, muchas y muchos africanos y sus descendientes tuvieron que hacer parte del proyecto español en Nuestra Señora de la Esperanza, dado que para 1514 ya habían africanos habitando lo que conocemos como la Santa María la Antigua del Darién, lo que es hoy Panamá y Colombia, específicamente el Chocó o el Darién. Se preguntarán ustedes quiénes fueron estas personas, pero es claro que es imposible saberlo, pues sus vidas, además de que fueron robadas, han sido borradas de la historia oficial. Pero sí puedo señalar que en la ciudad de Bogotá han vivido personas afrocolombianas y que han hecho parte, que han hecho un gran aporte al país. Entre ellos, Luis Antonio Robles, Candelario Beso, Juan de Dios Mosquera, Manuel Ezequiel Corrales, Diego Luis Córdoba, Manuel Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella, entre otras y otros, que desde su lucha por su pueblo y los derechos de los colombianos y colombianas han construido ciudad. Sumado que desde su lucha por su pueblo y los derechos de los colombianos y colombianas han construido ciudad. Sumado, es importante puntualizar que en todas las profesiones y oficios, las y los afrocolombianos facilitan la vida de las y los bogotanos, desde sus empleos y sus trabajos. Además, comparten en esta gran ciudad
con las y los bogotanos su cultura y sus tradiciones. Sus hijos, nacidos en esta ciudad, son afro-bogotanos. Por ello, te invito a vivir Bogotá como de todas y todos, y que investigues sobre las y los afrocolombianos en la ciudad de Bogotá. Gracias. Video de cierre.